La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios de la mano del pastor Walter Escalante. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Llegó, lo encontró. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Seguimos en el versículo 15, por favor. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberla escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron, y el título escrito de su causa era: el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Este es el relato que corresponde según la palabra, pasando el momento de la entrega, el momento del huerto, para no leer toda esa parte también, que corresponde a la muerte, a la crucifixión y muerte del Señor Jesús. Le dije que más o menos le iba a poner en circunstancia para que se ubique un poquito. Los padecimientos del Señor comenzaron para nosotros el día jueves, siguiendo nuestra medida de tiempo, digo el día jueves. El día jueves Él es donde Él va a comer la Pascua con sus discípulos. Participan de la Pascua antes de caer la noche. Luego de la noche va con sus discípulos. Pasan largo tiempo hablando. Hay un montón de enseñanzas que están en la Biblia que ocurren en la cena, durante la cena. Salen de la casa y se van al huerto a orar. Y Jesús quiere que lo acompañe y que 2 de sus discípulos lo acompañen más íntimamente en oración. Y pasan largo tiempo en oración, orando. Pasa la medianoche. En horas de la medianoche aparece una turba de soldados, de las cuales viene Judas adelante. Ahí lo reconocen, lo entregan. Ahí está la famosa frase que se ha convertido en religiosa, de con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y por eso la iglesia evangélica tradicional da 2 besos, porque dice: yo no soy traidor dando un beso solo. Mire usted de dónde salen las costumbres. Así que dé un beso tranquilo, porque
no va a ser traidor porque de dos. Yo a veces digo, imagínense si una iglesia rusa, que ya por costumbre los rusos dan 3 besos. Si tiene que 3 besos más los 2 para no ser traidor, 5 besos para saludarte. En la iglesia no te vas más. Cuando terminás de saludar ya empezó el culto el día siguiente. Es así. Dé un beso normal. La Biblia dice, redima el tiempo que los días son malos y aproveche. Es llevado entonces con los soldados directamente a ser enjuiciado en forma ilegal. Es llevado a la casa del sumo sacerdote. Ahí es la primera vez donde es golpeado, donde lo injurian, lo acusan, lo provocan. Directamente, como no tenían poder legal, van a llevarlo a la casa del gobernador. De ahí lo llevan al rey. Ya se hacen las horas de la mañana. Va y viene en Jerusalén entre el gobernador y el rey. Va y vuelta, se pasan la pelota. Ninguno se quería hacer cargo. La mujer de Pilato le dice, no tengas nada que ver con este hombre. A veces hay que escuchar a las mujeres. Ninguna dijo nada, mirá vos. No, pero ella contestó, siempre. Hay que escuchar, siempre hay que escuchar. Siempre. No, es que me estoy relajando de a poco, ¿no? De toda la tensión que tenía. Entonces estoy tirando así para relajar, porque digo, siempre hay que escuchar a las mujeres, porque también Dios en una ocasión le habló a uno a través de un burro, así que ahí reaccionaron. Siempre tienen que escuchar a las mujeres. Miren los malvados machistas cómo se sonríen, delincuentes sinvergüenza. Sí, claro. Miren que hay que escuchar a las mujeres porque Dios la puso al lado nuestro para que sea el complemento para alcanzar el plan que Él tiene con nuestras vidas, ambos. Si usted no escucha a su mujer, lo único que va a terminar es siendo un necio caprichoso. Y cuando meta la pata en el barro, encima no tiene a quien echarle la culpa. Entonces, escuche, sea sabio. La mujer de Pilato le decía, no tengas nada que ver con este justo. Él no le hizo caso, siguió, es entregado. Viene el momento de Barrabás, que lo pasé por alto en la lectura. Sale de ahí y ya es torturado. Lo llevan a él, perdón, antes es torturado, lo llevan a él ante juicio de la gente elige, va a ser crucificado, lo vuelven otra vez al patio de los soldados. Todo esto va sucediendo durante la mañana del día viernes. Constantemente, no hubo ni un instante de descanso. Le quitan su ropa, le ponen una ropa de púrpura que no es de él, era una capa de un soldado que era de ese color. Lo viste, luego se la sacan, le clavan la corona de espinas. Bueno, esto lo iba a relatar después, pero ya que estoy les cuento algunas cositas. ¿Sabe que la corona de espinas de una planta que no me acuerdo cómo se llama, que es normal en la zona de Israel, es un espino que lo único que da son precisamente, no es nada más que eso. No es una zarza común con esas espinas que parecen las de un rosal o un poco más grande, sino que es una planta que tiene unas espinas que pueden llegar a medir promedio 5 centímetros hasta 10. Y que en alguna ocasión hace unos años atrás pude conseguir una muestra de eso, de una obra de teatro que hicimos alguna vez siendo pastores jóvenes. Usamos una planta de esa, un espino real, y solamente al armar la corona, para que iba a ser de Jesús, el que la armó se lastimó todas las manos. Imagínense, y usando alambres y pinzas y más. Llegaba a tener aproximadamente, era casi unos 7 o 10 centímetros cada espina. Le pone la corona de espinas a Jesús porque burlándose de él, porque le estaban diciendo, no decir que sos el rey. Él no decía, sino que decía, ustedes lo dicen. Todo rey necesita una corona y necesita una capa. Entonces la corona de espinas, la capa del soldado a su alrededor, y cuando le colocan la corona, para que no se le caiga, tiene que ser incrustado. Y ahí es donde tenemos las primeras imágenes de todo tipo con las gotas de sangre corriendo por el cuerpo del Señor. Y tal vez podríamos, por el rostro, podríamos decir que fueron las primeras gotas de sangre que Él derramó. Y empiezan las burlas, y empiezan los golpes, y empiezan los insultos, y le quitan la ropa, y le quitan su ropa, y se la reparten, y ahí viene el momento del azote, y le dan 40 latigazos, al estilo romano, pero siguiendo el cumplimiento de la ley judía, que más de 40 no se podía dar. Entonces hicieron algo muy sencillo, para no violar la ley, le dieron unas cuantas veces, casi 40 latigazos, como dice el apóstol Pablo después cuando le hacen lo mismo a él. Muchas veces azotado, 40 veces menos una,
Para no violar la ley le daban 39 azotes y lo repetían a cada rato. Y otra vez 39, y otra vez 39, y otra vez 39, porque la ley decía que no se podía llegar. El máximo para darle era 40. Y esos azotes, si usted vio la Pasión de Cristo, no hace falta que le explique todo esto, pero los azotes, los látigos hechos con pedacitos de plomo, con pedazos de hueso de animal en las puntas, látigo con puntas múltiples, que era un solo cuerpo con varias puntas tipo de araña, que de un solo golpe podía arrancar la piel en varias partes al mismo tiempo y empezar a desgarrar. Si a alguno le gusta las series medio sangrientas, que acá hay más de uno que le gusta eso, si alguno vio Spartacus o vio Hércules o vio algo de eso es lo mismo que le pasó al Señor Jesús, ni más ni menos. Y después de eso siguen los azotes y siguen las burlas y siguen las críticas y viene el momento de vamos al Gólgota, al lugar de la calavera. ¿Sabes por qué te pregunté? Porque el lugar de la calavera se llama así porque era un monte que tenía forma de calavera. Por eso no era el lugar de los muertos, sino que parecía una calavera. Lo llevan ahí y encuentran a un hombre, a un africano llamado Simón, para que cuando Jesús se le empezaba a caer el poste, él lo llevara sobre sus lomos y lo va llevando, un cuerpo totalmente lastimado, una espalda totalmente lastimada, desgajada sobre él un poste y así arrastrando aproximadamente 10 kilómetros saliendo de la ciudad, llegando hacia el monte. Cuando llega hacia el monte lo ponen, hay un montón de... Sabe que la Biblia no dice exactamente, y ni siquiera la historia puede afirmar exactamente cuál es el método de la crucifixión y ni la forma de la cruz. Hay quienes dicen que él llevaba un poste, hay quienes creen que llevaba una cruz completa, hay quienes dicen que fue empalado directamente, hay quienes dicen que solamente fue colgado directo con el poste que lo cruzaba. La cuestión es que sea cual sea la manera, llegan ahí y lo preparan para ser clavado. La Biblia dice en el Salmo 22 que no fue quebrado ningún hueso suyo, un salmo profético, un salmo mesiánico. Por lo cual, aprovecho para enseñarle un poquito algunas cosas y desmitificar y entender lo que de verdad pasó. Por ejemplo, una de las mejores películas sobre el tema que la vieron anoche, no me acuerdo en qué canal. Una de las mejores, porque las más modernas, es La Pasión de Cristo, que tiene un montón de errores históricos y bíblicos, la más fuerte en el contenido. Y comete algunos errores, como el momento de la crucifixión. Jesús no fue clavado en la palma de la mano, sino en la muñeca. Si lo hubieran clavado en la palma de la mano, se desgarra, la mano no resiste y no hubiera resistido el cuerpo colgado. Y los romanos tontos no eran. Entonces, clavando la muñeca es un gancho natural, porque está metiendo el clavo entre los dos huesos y queda el brazo colgado y ahí sí que ya no se cae. Entonces ahí queda colgado de los dos con unos pequeños clavitos que se llamaban cuadrantes, que tenían una medida de 12 centímetros y de 1 centímetro por lado. Clavos cuadrados, o sea, un pedazo de hierro cuadrado de 1 centímetro por lado de cada. ¿Sí me entiende, no? No había fábrica de clavos, todo eso se hacía a lo herrero, así que era así nomás. Midiendo entre 7 y 12 centímetros. Y el que era para los pies llegaba a medir aproximadamente 17 centímetros, porque había que ahorrar. ¿Usted sabe por qué se cayó el Imperio Romano? El más grande de Occidente en aquella época. ¿Sabe cuál fue la razón por la cual el Imperio Romano desapareció? Porque tenía problemas económicos y tenía una inflación que no la podía sostener. Se había extendido tanto y ya no podía manejar, no había alguien que pudiera manejar bien su economía. Tenían que sostener todas las ciudades y se le estaba yendo de las manos y por una cuestión económica se hundió. Entonces, como tenían que ahorrar, ¿cómo le van a clavar en los dos pies? Tenía que ser un solo clavo para los dos pies, que atraviese uno y atraviese el otro, 17 centímetros, y luego entrar en el madero y luego darlo vuelta y golpear la punta para que no se vaya a salir. En ese momento donde el Señor Jesús está pasando todo eso, viniendo de un azote previo, viniendo de la corona de espinas que estaba clavada en su cabeza,
con la presión sanguínea que ya estaba en cualquier lado, con una agitación constante, con sus pulmones ya posiblemente cargados de agua en el pleura por los mismos golpes, con desgarros internos, sin poder hablar. A pesar de eso, estando ahí en la cruz, fue capaz de decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A pesar de eso, y esto lo pensaba anoche en la buena caracterización de la película de Mel Gibson, la boca rota, porque le pegaron. La Biblia lo suaviza un poquito, dice: le dieron bofetadas y le pegaron con una caña. Pero en la tradición judía, no cristiana, se sabe que lo que se usaba en esos casos, más si alguien osaba faltar el respeto al sumo sacerdote, era una vara que se llama rapisma y que era parecida a un bate de béisbol. O sea, no era una cañita. Y que era una vara en forma prácticamente casi así como piramidal, y cuando él dijo algo fuera de lugar, con eso en la cara, más las bofetadas, más después los golpes en la espalda, o sea, su boca rota, su lengua hinchada por el estrés que había vivido, su lengua hinchada por la deshidratación, y también en ese momento, a pesar de eso, fue capaz de mirar hacia un costado y decirle a un pobre que estaba al lado: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso es que cuando decimos darle la gloria, es reconocer lo que Él hizo en todas las áreas, lo bueno que hizo, y reconocer de verdad lo que Él pasó por nosotros, que fue por nuestra causa y que es por nuestra culpa, que lo pasó para que nosotros podamos vivir en abundancia y en bendición, para que hoy podamos decir: soy sanado, soy restaurado, soy bendecido y soy prosperado. Y créanme que no quiero manipular emociones ni nada de eso, porque no me sale. Así que ni siquiera lo intento. Estoy dándole un informe frío, sin muchos detalles que muchos no me los acuerdo, de cómo fue la evolución. Hasta el momento de la muerte, de una agonía dura, una agonía dolorosa, una persona que está en la posición de crucificado. Ayúdame, tira los brazos. En la posición de crucificado, con las manos extendidas, bien tirantes. Bueno, no te voy a sacar los brazos, no puede respirar, porque necesita el mecanismo natural del cuerpo para mover los pulmones. Y estando con los brazos afirmados y hacia atrás, y hay una de las ideas, repito, no se sabe a ciencia cierta cómo fue la cruz. Una dice que sus brazos estaban hacia atrás, así, hacia atrás del poste, como si tuvieran los hombros dislocados. Es imposible respirar. Y cuando quería hacer fuerza sobre sus piernas para tomar aire, sus pies estaban clavados. Entonces eso le daba más dolor y más pérdida de sangre y más dolor, hasta que llegó el punto extremo donde el diagnóstico clínico hoy de la muerte de Jesús es que reventó el corazón. Por eso, cuando el soldado, para asegurar si estaba muerto, le mete un lanzazo en el costado, dice que sale agua y sangre. Cosas que a veces cuando uno solamente lo mira por lo religioso empieza a inventar un montón de cosas, pero sencillamente es pleura de los pulmones y del líquido que cubre las capas del corazón, y después la sangre, porque reventó por dentro por haber soportado algo que no tenía por qué. Que no tenía por qué. Porque la Biblia dice, y uno de los pasajes que hemos leído, el que no conoció pecado, que no tenía por qué. Porque él le preguntó al Padre, y eso lo pasé por alto, diciéndole: Señor, papá, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras vos. Que no tenía por qué y no quería, pero que Dios en Isaías, al profetizar, dice que porque Dios quiso, lo sujetó a padecimiento. Y el mismo apóstol Pablo después dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. Y yo digo, nosotros estamos a la altura y a la medida de darle la gloria a lo que el Señor hizo por vos. No necesitamos pasar la cruz nuevamente porque Él lo vivió, pero cuántas veces nos olvidamos y ponemos otras cosas en primer lugar.
¿Cuántas veces ponemos cualquier otra cosa en primer lugar antes que Dios? ¿Cuántas veces simplemente decimos, encontramos la excusa que sea antes de darle la gloria a Dios, el que hizo todo por nosotros, el que tiene hoy en sus manos la capacidad de transformar tu casa y tu familia? Estamos en este tercer día donde la administración de la sanidad familiar está en medio de todo este proceso que estamos haciendo. Capaz que alguno pensó, pero no iba a hablar de la familia así. A Dios le importa la familia, a Jesús le importa la familia. Lucas capítulo 7 nos cuenta la historia de una mujer que sale cruzando la puerta de la ciudad porque su hijo había muerto. Y era una mujer viuda y su hijo había muerto. Y Jesús la vio, se compadeció, tocó el cajón y el muchacho se levantó. Porque a Dios le importa la familia. Porque iba un hombre desesperado clamándole a él y diciéndole, mi hija ha muerto, y él dejó lo que estaba haciendo y fue a la casa y estaban todos llorando y la mujer llorando y el padre llorando y la nena durmiendo, y a él le importa la familia. Y se acerca y la toca, niña, a ti te digo, levántate, y la nena se levantó y se fue a comer. Ahora entiendo por qué lo que se fue a comer, tenía 12 años. Hay uno que come en mi casa, ¿qué come? Y se fue a comer. A Jesús le importa la familia, a Jesús le importa tu familia. Y el mismo Dios que es capaz de sanar una lepra, de levantar a un muerto, de sanar a un ciego, de devolverle el oído a un sordo, es el mismo que sana familias en dolor. Es el mismo que restaura vínculos. El día miércoles, cuando comenzamos, oramos por las relaciones que estaban cortadas. Yo no sé si han empezado a tener algún testimonio o no, pero con una unción especial que Dios dio en ese momento a restaurar vínculos y relaciones. Esto es un proceso, y eso ya está operando en su casa y va a seguir en estos días, y ese vínculo va a ser afirmado. Y si hay algún conflicto, algún problema, alguna dificultad, si hay algún hijo que está apartado o alejado, no digo apartado del Señor, sino de la casa, si hay algún conflicto matrimonial entre los esposos, Dios lo va a sanar, porque a Dios le importa tu familia. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le importás vos. Porque Él dijo, cuando mandó a sus discípulos, les voy a tirar una y termino, y vamos a orar. Cuando mandó a sus discípulos a orar, dijo una frase que va en contra de lo que todos los religiosos dicen constantemente, que va en contra de lo que se enseña en todas las iglesias, me incluyo, y de lo que los pastores hemos dicho durante años, y aprendimos mal. Y decimos siempre, el que gana almas es sabio. Y que lo que a Dios le importa son las... ¿Cómo sabe esta gente? Sin embargo, yo lo desafío a los que les guste. Bueno, no sé a quién le gusta, yo los desafío que me busquen todo el Nuevo Testamento una vez en el Nuevo Testamento, una vez que Dios, o a través de un profeta, o a través de Jesucristo, o Jesús mismo, una vez que Jesús diga, vamos por las almas. Y están los ministerios, pasión por las almas, vamos por las almas, a ganar las almas, a alcanzar las almas, y las almas, y las almas. Una vez que Jesús diga, vamos por las almas. A que me encuentre una sola, en los 29 libros del Nuevo Testamento, una sola, una. 27. Le doy 1.000 pesos. ¿En serio? ¿De verdad? 2.000. Porque ¿querés más? 10.000. Mostrámelo. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Él no hablaba del alma, él hablaba de la persona. A Jesús le importaba la persona y después ganar su alma. Jesús hablaba de la persona, porque a él le importa tus emociones, le importa tu dolor, le importa tu hambre, le importa tu necesidad. Jesús habla de la persona. Y es más, dice criatura, ni siquiera hijos de Dios, sino para que sean hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Criaturas, creación de Dios, personas, espíritu, alma y cuerpo, personas.
A Dios le importa tu dolor y Dios está interesado en sanar tu casa, en sanar tu cuerpo y sanar tu vida. Luego de expirar, bueno, ahí ya llegué, eso fue el viernes al mediodía, es crucificado a las 12 del mediodía, esa es la hora sexta, y de la hora sexta a la hora novena, entre las 12 y las 3 de la tarde, se oscurece la tierra, a las 3 de la tarde Jesús muere, el día viernes. Tinieblas cubrieron toda la tierra, la parte que usted no sabe porque no se le da mucha importancia. Los sepulcros fueron abiertos, los muertos andaban caminando por las calles, el velo del templo, ¿viste? El velo del templo se rasgó, los sacerdotes se volvieron locos porque dijeron, ¿qué hicimos? Y después Pedro les dice, en Hechos capítulo 2, mataron al dador de la vida. Pero el dador de la vida hoy está acá para resucitar tu vida, tu casa, tu familia, tu cuerpo, para dar la sanidad en todas las áreas. Porque está dentro nuestro el poder de la resurrección, el poder del Espíritu de Dios que Él mandó sobre nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor y vamos a declarar sanidad. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.